Un visitante de un centro comercial en Yokohama, cansado del viaje de compras de varias horas de su esposa, decidió comprar algo para comer. Vio una máquina expendedora parada en la esquina. El dispositivo resultó ser bastante extraño porque su vitrina no era de vidrio, sino de color negro. Era imposible ver a través de él y echar un vistazo a lo que había en los estantes de la expendedora. El japonés incluso se sintió alentado por esto. El hombre depositó dinero e ingresó un código aleatorio de 3 dígitos en el panel. La máquina expendedora le dio unas docenas de monedas de chocolate. El cliente estaba encantado y siguió usando la expendedora, recibiendo cada vez obsequios inesperados. Una vez más, poniendo dinero en la máquina, el hombre recibió un cubo de Rubik de caramelo. El rompecabezas resultó ser funcional y el hombre comenzó a resolverlo. Cuando las últimas piezas estuvieron en su lugar, se derrumbó y dentro del juguete había un caramelo de colores del arco iris. Con diversión infantil, el japonés se comió su premio y en ese momento el cubo se juntó de repente. El hombre se sorprendió pero no le prestó mucha atención al incidente. Volvió a resolver el cubo y encontró otro caramelo en el medio, pero este tenía un sabor diferente. Los rumores sobre una máquina expendedora mágica en el centro comercial comenzaron a extenderse en línea, junto con historias increíbles al respecto. Esto llamó la atención de la fundación hacia SCP-261. El objeto fue llevado a la contención y aunque se cree que es seguro, ha causado la muerte de varias personas. SCP-261 es conocido como la máquina expendedora omnidimensional. Externamente se diferencia de una máquina expendedora típica en que su panel frontal es negro, al igual que su carcasa. Debido a eso, es imposible ver los estantes en el interior y los productos en ellos. El objeto también tiene un panel con botones donde puedes ingresar un código para un regalo específico, pero la peculiaridad de SCP-261 es que no hay productos en sus bandejas, e ingresar cualquier código de 3 dígitos te permite comprar un producto alimenticio nunca antes visto. Mientras tanto, incluso cuando se usa el mismo número, nunca se obtiene lo mismo. Los especialistas de la fundación no encontraron nada notable dentro del dispositivo cuando quitaron la pared frontal, excepto que no hay ningún producto dentro en absoluto. También cabe mencionar que al presionar los botones, el mecanismo de dispensación del producto no se activa, aunque los propios botones funcionan correctamente. La fundación recogió la máquina anómala en un callejón detrás del gran centro comercial en Yokohama. Había un letrero en el objeto con una inscripción en japonés que indicaba que el dispositivo estaba roto. Ninguno de los lugareños entrevistados pudo decir exactamente cuándo apareció el objeto o quién lo había puesto allí. A pesar del letrero, la máquina expendedora realmente sí funciona. Además, puede funcionar sin estar conectada a la electricidad, pero en este caso rápidamente se vuelve inestable. Para poner en marcha el mecanismo es necesario aportar dinero. SCP-261 solo acepta yenes japoneses. Otras monedas caen inmediatamente en la ranura de devolución. Una vez que el dinero se coloca en el dispositivo, debes ingresar un número de 3 dígitos en el panel. Parece que la combinación de dígitos no tiene ningún efecto sobre qué producto entrega la máquina expendedora. Lo que se compra siempre está relacionado con la comida de una forma u otra, pero no siempre son comestibles. Se desconoce cómo se crean estos productos y de dónde provienen. El dispositivo deja de funcionar si quitas el panel frontal o colocas una cámara de video en su interior. SCP-261 también comienza a repartir elementos extraños si lo usas varias veces seguidas o si pones mucho dinero. Los experimentos han establecido que el total de una compra no debe exceder los 500 yenes y que no debe usarse más de 10 veces al día. De lo contrario, los productos y sus propiedades se vuelven cada vez más extraños. A pesar de estas restricciones, los empleados de la fundación pueden usar la máquina expendedora. Los que quieran comprar algo de SCP-261 deben obtener la aprobación del personal con al menos una autorización de seguridad de nivel 2. Cualquier dato sobre el artículo recibido debe ingresarse en un registro especial donde también se registra el monto gastado y el tiempo entre usos. Antes de usar un producto anómalo comprado, un empleado de salud y seguridad del sitio debe verificarlo. Si se considera peligroso o útil para la investigación, será confiscado. Pero la fundación se ocupa de sus empleados, por lo que reembolsa sus gastos. Lo más interesante de este objeto es su menú. Al comienzo de los experimentos, SCP-261 a menudo entrega productos bastante comunes. Muy a menudo esto incluye refrescos, bocadillos, barras de chocolate y galletas. Pero la máquina comienza a dispensar productos de marcas conocidas, pero con sabores que no existen. Por ejemplo, Pepsi con sabor a fruta de dragón. Las marcas en el empaque de los productos de SCP-261 a menudo están en inglés o en japonés, pero con el uso prolongado de la máquina aparecen caracteres desconocidos en las latas y paquetes. Algunas de las manifestaciones anormales de estos productos son absolutamente inofensivas. Por ejemplo, The Little Bakery 7 Grain era un pequeño tubo de aluminio. Después de quitar la tapa, algo que parecía masa se cayó de ella. Bajo la influencia de una
reacción desconocida, se horneó espontáneamente, convirtiéndose en una barra de pan en cuestión de segundos. Entre los bocadillos ha habido tipos desconocidos de nueces, mariscos, animales y plantas. Pero no todos los productos de SCP-261 son igualmente inofensivos. Durante uno de los experimentos distribuyó otro objeto anómalo, el fantasma dietético o SCP-2107. Esta es una lata de refresco que no se ve diferente a otras bebidas similares. El análisis químico de la sustancia tampoco encontró diferencias con la soda regular. La lata tiene el logotipo de fantasma dietético TM y la afirmación de que el líquido está hecho de fantasmas reales. El lema de Asusta tu sed está escrito sobre un fondo azul claro. Las propiedades anómalas del fantasma dietético se manifiestan después de que alguien lo bebe. Esta desafortunada persona comienza a ver espíritus, poltergeist u otras entidades anómalas. Acosan a su víctima hasta que la bebida está completamente digerida. Y cuanto más bebe el sujeto, más intensa y peligrosa se vuelven sus manifestaciones anómalas. El caso del fantasma dietético no es la única vez que la máquina expendedora dispensa otro objeto SCP. Hay un registro que a cambio de 500 yenes, el fruto del árbol de la plaga conocido como SCP-417 apareció en la máquina expendedora. Todo el laboratorio fue evacuado de inmediato y el objeto fue incinerado. El árbol de la peste parece un baobab africano marrón mate y muerto. No tiene hojas, pero todas las noches al atardecer el árbol se cubre de frutos rojos. La cavidad hueca de la fruta contiene insectos que se juntan en un enjambre y atacan a todos los seres vivos a los alrededores. Tiene una mordedura dolorosa y sus víctimas mueren en agonía en el 95% de los casos. Durante una compra, el reptil difícil de destruir apareció, aunque solo era una copia en miniatura de 15 centímetros de SCP-682. Cobró vida y comenzó a bailar el paso de los pasteles con un bastón y un sombrero. Era imposible determinar de dónde procedían los accesorios o de dónde se estaba reproduciendo la música. Se abrió fuego sobre el reptil, pero esto no le causó ningún daño. 2 minutos después, el juguete terminó su danza y se congeló. Resultó que el reptil estaba hecho de caramelo, solo que no era comestible. El análisis químico reveló que contenía dosis letales de arsénico y ricina. Las balas que habían alcanzado su cuerpo permanecieron dentro y las heridas habían sido curadas. Los registros de los experimentos de SCP-261 son tan extensos que es imposible hablar sobre todas las asombrosas manifestaciones de la máquina expendedora, pero hay algunos casos particularmente interesantes y notables que vale la pena mencionar. Una vez dispensó una bolsa de malla llena de pirámides multicolores. Resultó que se disuelven en agua caliente, convirtiéndola en una sustancia nutritiva. Cada pirámide contiene el valor diario de proteínas, grasas, carbohidratos y minerales necesarios para el adulto promedio. Uno de los científicos se ofreció a beber este cóctel. La bebida no tenía sabor y aparte del dolor de estómago no tuvo ningún efecto. Una de las latas que salió de la máquina explotó al abrirla, debido a una potente reacción química provocada por el contacto con la atmósfera. 2 personas murieron y todos los presentes resultaron heridos. Curiosamente, el lugar de la explosión olía a limón durante varios días después. También hay información en el registro sobre otro experimento que terminó en una explosión. En ese momento apareció una granada abierta de la máquina. La detonación se produjo 2 segundos después, formando un agujero con un diámetro de 2 metros y una profundidad de 18 centímetros. Se clasifica el número de muertos y heridos. En otra ocasión, un cliente recibió una consola de Game Boy. El juego Tetris ya estaba en él. Los científicos que probaron la consola informaron la aparición de un fuerte sabor a frambuesa azul en la boca mientras jugaban. El registro también señala que cada vez que el Dr. King realiza un experimento o cuando alguien hace una compra a petición suya, la máquina solo entrega semillas de manzana, a veces una y a veces cientos. Debido a este comportamiento, los científicos están considerando la posibilidad de que SCP-261 tenga mente propia. Otras cosas que han aparecido del mecanismo anómalo incluyen robots de caramelo, una camiseta hecha de tocino y balas de caramelo, que resultó ser una pistola funcional de 9 milímetros hecha de caramelo. ¿Sabes? Me encantaría probar el Lice Blooming Onion. Es una cebolla de aspecto ordinario, excepto que cada capa es de un color diferente y sabe a un sabor diferente de patatas fritas. ¿Te gustaría utilizar la máquina expendedora omnidimensional? ¿Y qué querrías obtener de eso? Escribe abajo en los comentarios qué crees que podría vender SCP-261. Se despide el detective Void. Nos vemos.